Los ambientes de la Sala Shangri-La, que se encuentra ubicada en la avenida Loreto 574 Piura. Quien les habla es la señorita Yesenia Román Rosales, administradora turno noche, administrador titular el señor Juan Francisco Treyes Peña y como administradora la señora Marilyn David. Como se puede visualizar, el letrero se encuentra totalmente iluminado, la fachada limpia. Procedemos a grabar los ambientes de la sala. Como se puede visualizar, el piso se encuentra totalmente limpio, el ingreso decorado, atriles iluminados y limpios, atril con la publicidad correspondiente al mes de abril. Atril con la publicidad de Yo Soy Olga Tañón, que se presentará este fin de mes. Como se puede visualizar, el piso se encuentra limpio, las paredes con publicidad en buen estado. Vinil de puerta de ingreso en buen estado, sala autorizada y fiscalizada, capacidad de aforo 225 personas. Hacemos el ingreso a la sala. Cabe mencionar que la sala cuenta con 187 máquinas tragamonedas. El ingreso a la zona 1, las máquinas Sigma Poker, aires acondicionados, operativos, sala decorada de acuerdo a la temática del mes, pisos limpios, vitrina proas actualizada, máquinas Sigma Poker operativas. En el primer nivel contamos con un baño de caballeros, baño que se encuentra totalmente limpio y abastecido, urinarios limpios, espejos limpios, pisos limpios. Extintor operativo. En zona 1 también contamos con un baño para personas con discapacidad. El cual se encuentra abastecido con papel higiénico y paredes limpias, urinario limpio, pisos limpios, abastecido de su papel higiénico, jabón, espejo limpio. En zona 1 nos encontramos con la primera caja que se encuentra con su tipo de cambio vigente, la cajera, la señorita Evelyn Silva Morales. Nos encontramos con el operador de turno. Buenos días, mi nombre es Carlos, soy el operador. Gracias. Nos encontramos en el ingreso de la sala 2 con la escalera con el vinil publicitario que ha sido instalado el día de hoy para una mejor presentación de sala. Como se puede visualizar, las escaleras se encuentran totalmente limpias. A la mano izquierda nos encontramos con un vinil publicitario donde se disfruta de nuestras noches temáticas.
Como se puede visualizar, los pisos se encuentran totalmente limpios, aires acondicionados operativos. Hacemos el ingreso a la zona VIP. Las máquinas aísogras iluminadas, bandejas limpias, sillas ordenadas y aire operativo. Nuestra barra de zona VIP se encuentra en remodelación. Nos encontramos con la caja de zona VIP, la cual cuenta con un eslogan que dice: jugar en exceso causa ludopatía. Nos encontramos con las máquinas Novomatic, sillas limpias, sillas ordenadas, piso limpio, aire operativo limpio. Nos encontramos con nuestra primera máquina inoperativa, la 229, inoperativa desde el 17 de abril por tarjeta principal, la cual cuenta con ficha técnica y orden de trabajo. Sala decorada, luces de emergencias operativas, atriles, viniles de publicidad en buen estado, las máquinas Mercury, el ingreso a la zona 2. Nos encontramos con la señora de mantenimiento. Buenos días, mi nombre es Miriam Nominación Garay del área de mantenimiento. Gracias. Nuestras máquinas oxígeno. Nos encontramos con nuestra segunda máquina inoperativa, la 283, la cual se encuentra inoperativa desde el día 26 de abril por monitor. Realizamos el ingreso al oficio de sala. Como puedes visualizar, el oficio se encuentra totalmente limpio y ordenado. Nos encontramos con el baño de hombres de la zona 2, zona principal, el cual se encuentra totalmente limpio, espejos limpios, mayólica limpia, urinarios limpios, abastecido de papel higiénico. Extintor operativo. Nos encontramos con el baño de damas de zona 2, zona principal, el cual se encuentra totalmente limpio, abastecido con papel higiénico y jabón, mayólica de piso limpios, urinarios limpios, paredes totalmente limpias. Estas máquinas Williams, hacemos el ingreso a la zona 2, zona principal de sala, la cual se encuentra sillas ordenadas, máquinas totalmente iluminadas, sala decorada de acuerdo a la temática del mes,
extintor operativo, aires operativos, cámaras de grabación operativas, atriles de publicidad en paredes operativos y limpios, nuestras máquinas Aristocrat MK5, puerta de emergencia totalmente libre y limpia, extintores operativos, luces de emergencia operativas, nuestras máquinas Sigma Poca. El piso se puede visualizar que se encuentra totalmente limpio, sillas ordenadas, bandejas limpias y máquinas iluminadas. Sala decorada. Nuestro progresivo se encuentra en un acumulativo de 1.285.80 nuevos soles. Máquinas, nuestra vitrina de ganadores actualizada. Sala decorada de acuerdo a la temática del mes. Nos encontramos con la caja principal, la cual se encuentra totalmente iluminada, tipo de cambio vigente. Se encuentra trabajando el señor Luis Piscoya Cajero, la cual tiene también un eslogan que dice jugar en exceso causa ludopatía. Encontramos con la operadora de turno. Buenas noches, mi nombre es Fenixa Rodríguez Susana Paso, la operadora de turno. Gracias. Y finalmente la barra de zona 2. La sala cuenta con 64 cámaras operativas, aires acondicionados operativos, luces de emergencia y extintores operativos. Recientemente se ha hecho la remodelación de la barra de zona 1 y queda pendiente la remodelación de barra de zona VIP. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.